la demora. Bien, entonces vamos a dar inicio a la primera clase teórica. Hoy vamos a repasar lo que es anatomía y fisiología de la parte de otorrino, tanto de oído, nariz y laringe. Simplemente es recordar los temas que ya seguramente han tratado en el transcurso de estos años, aplicarlo un poco más hacia la parte clínica, que eso les va a servir bastante para el tema de la fisiopatología, ¿ya? Entonces, mientras que va cargando nuestras diapositivas, vamos a dar inicio acerca de la anatomía del oído y luego tocaremos la fisiología, cómo funciona la parte de la transmisión del sonido desde una energía mecánica hasta convertirse en una energía eléctrica y así ser llevado hacia el nervio auditivo. Luego hablaremos acerca de lo que es la anatomía de nariz y la fisiología, en qué consiste la funcionalidad de nariz, cómo calienta el aire, cómo humedece el aire, y así para igual transportar el aire hasta los pulmones. Y finalmente tocaremos el tema de laringe. Muy bien, entonces, mientras que sigue cargando. ¿Ustedes después tienen clases? ¿Después de esta clase? Doctora, a las 3 de la tarde tenemos clase práctica. Ah, ya. Entonces, sí, vamos a acabar antes. ¿Y almorzaron todavía? Ok, perfecto. Entonces, iniciamos con lo que es anatomía de oído. Entonces, pero sin antes, debemos hablar un poco de la embriología. ¿En qué consiste la embriología? Fácilmente recordar cuáles son los puntos claves que tenemos que tener siempre en cuenta, de que el pabellón auricular se va a formar tanto del primer y segundo arco faríngeo. El oído externo va a formarse tanto el primer surco branquial y este a su vez va a formar lo que es el meato acústico, lo que luego se convertirá en lo que es el conducto auditivo externo y la parte externa de la membrana timpánica. Y esta membrana timpánica, recordemos de que va a tener tres componentes, un componente ectodérmico, un componente endodérmico y un componente mesodérmico. ¿En qué consiste esto? Tenemos aquí el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo va a formar la parte externa de la membrana timpánica y continuación del conducto auditivo externo. Entonces tenemos de que esta membrana timpánica va a ser la parte ectodérmica, ya que es la continuación del conducto auditivo externo y va a formar una capa, la capa externa. Tenemos de que también se va a formar a través del endodermo por la continuación de la caja timpánica, que es un epitelio respiratorio, y me va a formar una capa interna de la membrana timpánica. Y va a tener una capa intermedia. Esta capa intermedia va a ser formado por el mesodermo, ¿ya? Entonces tenemos que la membrana timpánica, que viene a ser esta, la conformación de esta capa externa, la conformación de esta capa interna y una capa intermedia que es proveniente del mesodermo, que va a ser una capa fibrosa, ¿ya? Entonces la membrana timpánica va a tener tres componentes, a excepción de una parte superior en la cual solamente tiene dos componentes, un componente externo y un componente interno. ¿Listo? Y los huesecillos, que tanto el martillo y el yunque están formados por el primer arco faríngeo, mientras que el estribo está formado por el segundo arco
faríngeo, a pesar de ser huesecillos que están muy adheridos íntimamente. Los dos primeros vienen del primer arco, mientras que el segundo viene del segundo arco, ¿ya? Muy bien. La inervación está en la parte superior, ya está inervado por el trigémino, tanto el pabellón auricular como la parte superior externa del conducto auditivo externo por el trigémino. La parte media de este poro acústico, la concha acústica, está formado por el facial, al igual que el tercio medio de este conducto auditivo externo, y la parte interna, la que está pegada a la membrana timpánica, está inervado por el décimo par craneal. Bien, tenemos entonces aquí la conformación del oído externo, sin contar la membrana timpánica, el oído medio hasta el estribo, incluyendo lo que es la trompa de Eustaquio y las celas mastoideas, y lo que es la parte interna, el oído interno, que va a ser conformado por la parte auditiva, que viene a ser el caracol con su nervio auditivo, y la parte vestibular del oído interno, que está compuesto por los canales semicirculares, por el utrículo, el sáculo y el nervio vestibular, que ambos, tanto el nervio vestibular con el nervio auditivo, van a ingresar por este canal, este conducto auditivo interno, y así va a llegar hasta el tronco encefálico, ascender por este hasta la corteza auditiva o hacia el área vestibular, dependiendo del nervio, ¿ya? Entonces tenemos que el oído interno está dado tanto por un segmento anterior, un segmento posterior. Esto vendría a ser el segmento anterior, la parte auditiva, un segmento posterior, la parte vestibular, y el nervio tanto auditivo como vestibular. Y también recordarles de que por este conducto auditivo interno va a pasar un nervio adicional. Aparte de la parte auditiva y la parte vestibular, va a pasar el nervio, que es el nervio facial, ya que este nervio facial va a entrar por la parte vestibular, que es el primer segmento del nervio facial, ¿ya? Luego ingresa por la caja timpánica, que es el segundo segmento del nervio facial, el segmento timpánico, va a dar una rama, que es la rama, la cuerda del tímpano, y una rama que es para el músculo del estribo, ¿ya? Entonces el nervio facial va a desprender dos ramas, una que es la cuerda del tímpano y otro que es una rama para el músculo del estribo. Y finalmente este nervio facial sale de la caja timpánica, entra hacia la región mastoidea, que está en la parte de atrás, y finalmente sale del cráneo, atraviesa la glándula parótida y se va a inervar los músculos de la cara, tanto en la porción temporal como en la región mandibular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en la parte del oído medio tenemos la membrana timpánica. En esta membrana timpánica hay unas estructuras que siempre tenemos que recordar y tenerlas siempre en mente cuando nosotros hagamos nuestra evaluación, nuestra otoscopía. Entonces tenemos que recordar que el borde de la membrana timpánica, esto viene a ser lo que es el annulus o la porción fibrosa de Herlach, que no es más que un engrosamiento de la membrana timpánica útil para la adherencia al hueso temporal, ¿ya? También, ¿qué más visualizamos en la membrana timpánica? Vemos que hay un relieve óseo, que es el mango del martillo, que justamente está adherido al borde interno de la membrana timpánica. ¿Qué más? Vemos un triángulo luminoso de Politzer, que en siguiente diapositiva vamos a hacer este brillo que tiene la membrana timpánica, y siempre nosotros tenemos que buscar la presencia de este brillo. Si es que no hay este brillo de la membrana timpánica, entonces tenemos que hacer unidad clínica y ver qué está pasando porque no tiene ese brillo. Algunas veces se logran ver algunas protuberancias óseas, aparte del mango del martillo. Podemos ver el relieve óseo del estribo o del yunque. ¿Listo? También observamos una pars fibrosa y una pars timpánica, ¿ya? Entonces tenemos que se encuentra la pars flácida en la parte superior, ¿sí? Y la pars tensa en el resto de la membrana timpánica, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esa pars flácida y la pars tensa?
Recordemos cuando habíamos conversado en embriología que la membrana timpánica tiene tres capas, una capa externa, una fibrosa y una interna. Esta capa fibrosa, les había dicho que no se encuentra en toda la membrana timpánica, sino solamente en una porción. Y la presencia de esta porción fibrosa con fibras circulares y con fibras radiales le va a dar la resistencia a esta membrana timpánica. Entonces, la presencia de estas fibras en la membrana timpánica va a ser lo que constituye la pars tensa, lo que le va a dar la resistencia a esta membrana timpánica. Mientras que en la porción en la cual carece de esta membrana timpánica, que es esta parte en rojo, va a ser la pars flácida, la que es fácilmente colapsable, ¿ya? Entonces reconozcamos en la membrana timpánica que hay una pars tensa y una pars flácida. La pars tensa, la que tiene un poco más de resistencia, la pars flácida, en la cual es mucho más colapsable. ¿Listo? Muy bien, de igual forma tenemos aquí el annulus, el triángulo luminoso, el relieve óseo que viene a ser el mango del martillo, y en la parte superior lo que es la pars flácida y el resto lo que es la pars tensa. Pero obviamente estas no son las imágenes que nosotros vemos en una otoscopía. Esta es una imagen la cual nosotros tenemos que buscarla siempre cuando observemos un oído. Si nosotros no encontramos esta imagen, que es obviamente una imagen del libro, entonces tenemos que pensar qué está pasando con esa membrana por la cual no tiene estas características, ¿no? Tenemos aquí el mango de martillo. Tenemos acá la porción fibrosa, que es la porción fibrosa de Gerlach. Tenemos aquí el triángulo luminoso, ¿ya? Tenemos aquí, no en todos los casos, pero sí en algunas oídos se puede observar la articulación incudo-estapedial. Esto vendría a ser lo que es el yunque y aquí estaría lo que es el estribo, ¿ya? Igual forma tenemos acá la porción colapsable, la pars flácida y el resto vendría a ser la pars tensa. ¿Listo? Recuerden esta imagen, obviamente como no estamos haciendo prácticas presenciales, pero al menos esta imagen recuérdenla siempre que es una membrana timpánica, el cual nosotros siempre debemos de encontrarla. Bueno, tenemos los huesecillos que van a conformar la parte del oído externo. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. El estribo, que es la porción de la platina, en la cual va a estar íntimamente adherida a la que es la ventana oval, es decir, la puerta de ingreso hacia el oído interno. Muy bien, igual otra imagen, tenemos aquí la membrana timpánica, los músculos, hay un músculo anterior que viene de la pared anterior y va hacia el manguillo. Tenemos en la parte posterior el nervio facial que les había comentado. Tenemos una rama que es la cuerda del tímpano que atraviesa por medio de la caja timpánica. Tenemos el martillo y el yunque, los cuales están sujetos, están suspendidos por ligamentos hacia la parte superior. Muy bien, esta es la representación de lo que es la caja timpánica. Esta caja timpánica va a tener 6 caras, una cara anterior, una cara posterior, un techo, el piso, una cara medial que se encuentra aquí y una cara lateral que es la que nosotros no la visualizamos ahora, ya que vendría a ser lo que es la membrana timpánica. Entonces, observando la cara anterior vemos algunas estructuras. Entre ellas tenemos lo que es el músculo del martillo. Este músculo del martillo que viene de la cara anterior se inserta justamente en la membrana timpánica y en el mango del martillo, que se va hacia la cara lateral, ¿ya? Entonces, este músculo se inserta en el mango del martillo y le va a dar, ante la contracción, cierta movilidad de la membrana timpánica. ¿Qué más observamos? Una trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio que viene de la nasofaringe y llega hasta la caja timpánica. ¿Y qué me permite esta trompa de Eustaquio? Me permite, cuando está abierto, el ingreso de aire, la ventilación de aire en el oído medio y a través de un conducto que es el adictus adantrum va a salir este aire y va a comenzar a ventilar también las celdas mastoideas, ¿ya?
Muy bien. ¿Qué tenemos en la pared posterior de esta caja timpánica? Ya habíamos visto que tenemos el adictus ad antrum, que es la comunicación entre el oído medio y las células mastoideas. También evidenciamos un nervio, que es el nervio facial. Este nervio facial que viene del espacio bulboprotuberencial y a nivel de la caja timpánica va a dar un segmento, una rama, que es la cuerda del tímpano, que se va a ir a recoger la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Y no solamente recoge la sensación gustativa de la lengua, sino que también llega hasta las glándulas submaxilares, y estas glándulas submaxilares son las que van a secretar saliva. ¿Y en qué momento va a estimular la secreción de saliva? Cuando el organismo sienta de que hay poca ventilación aquí a nivel del oído medio, el aire está enrareciendo, entonces va a estimular a esta cuerda del tímpano para que comience a estimular la secreción de saliva. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay saliva en la boca? Nosotros deglutimos y simplemente el acto de deglutir me va a permitir la atracción de los músculos peristafilinos, la apertura de esta trompa de Eustaquio y por lo tanto el ingreso de aire en el oído medio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí en la porción, en la pared posterior? Tenemos el nervio para el músculo del estribo. Habíamos dicho de que este músculo del estribo va y se inserta sobre el hueso del estribo. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a ruidos muy fuertes, como un mecanismo de protección hace que se traccione este músculo del estribo y desarticula el estribo sobre la ventana oval. Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Qué me representa esa desarticulación del estribo? ¿Qué me dice Andrea Ponce? ¿Cuál es el beneficio? ¿O en qué caso se puede producir esta contracción? Carlos Tokio. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Está en clase? Eduard Quiroz. No, no le escucho, Carlos. Jocelyn Valenzuela. ¿Para qué me sirve esta contractura del músculo del estribo? ¿Qué función va a tener? No, no se encuentra Claudia. Doctor, Analí. sí, doctor. Amortiguar las vibraciones, amortiguar las vibraciones, ¿no? Y evita los Entonces, ruidos. lo que pasa... Ok, gracias. Entonces, lo que pasa es cuando hay sonidos muy intensos, entonces lo que va a generar es que se contraiga este músculo del estribo. Tenemos aquí este músculo que se va a unir hacia el estribo. Entonces, el estribo que se encuentra aquí sobre la ventana oval, y de acuerdo a la fisiología, tengo de que cuando viene el sonido produce un movimiento a modo de pistón sobre la ventana oval, obviamente, y de ahí va a transmitir el sonido hacia el oído interno. Entonces, cuando hay un sonido muy intenso, el organismo, a medida de protección del oído interno, me produce una contractura de este músculo, el cual va a jalar, a desarticular este estribo sobre la ventana oval,
haciendo de que el golpe ya no sea directamente sobre la ventana oval, siendo de que el golpe sea parcialmente sobre la ventana oval. Por lo tanto, la transmisión del sonido sería parcial. Ya, entonces tenemos de que la actividad de este músculo del estribo va a generar que desarticule y en cierta forma me va a proteger el oído interno de los sonidos muy intensos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos aquí en la parte medial? En la parte medial tenemos la ventana oval y la ventana redonda, ¿ya? Y también tenemos lo que es el promontorio, que va a representar las primeras vueltas del caracol. ¿Listo? Entonces, en nuestra representación tenemos aquí el oído interno y aquí se encontraría el oído medio, ¿no es cierto? Sobre esta imagen que se va a sentar en la parte media del oído interno. Vimos aquí el nervio facial, vimos en la parte medial la ventana oval, la ventana redonda y lo que es el promontorio, ¿no es cierto? La misma imagen, solamente que detrás de esta pared se encuentra lo que es ya el oído interno, ¿ya? El oído interno con su porción anterior, su porción posterior, que nos va a dar lo que es la parte auditiva y la parte vestibular, ¿ya? Muy bien, entonces pasando a lo que es el oído interno, vemos aquí que es la ventana oval y sobre la ventana oval se encuentra el estribo y la ventana redonda, ¿ya? Entonces, si nosotros desenrollamos la ventana, este caracol, permítame un segundito. Gracias. Listo. Entonces, tenemos aquí en la parte interna, tenemos la ventana oval que me va a dar pie al ingreso del oído interno. Entonces, este oído interno, como dijimos que es el caracol, lo vamos a desenrollar por términos de enseñanza para ver las estructuras que se encuentran en este oído interno. Entonces, tenemos que en el oído interno va a haber tres rampas, tres espacios. Tenemos la rampa vestibular, que es la continuación de la ventana oval. O sea, yo ingreso por la ventana oval y voy a entrar hacia la rampa vestibular. Si sigo todo el trayecto de esta ventana oval y la rampa vestibular, voy a llegar hasta un punto final que va a ser el licotrema, que no es más que la unión de la rampa vestibular con la rampa timpánica. Entonces continúo y voy a estar sobre la rampa timpánica, ¿ya? Esta es la rampa timpánica y la rampa vestibular. Y si continúo la rampa vestibular, voy a ingresar nuevamente hacia el oído medio a través de la ventana redonda. ¿Listo? Entonces va a haber dos rampas periféricas, la rampa vestibular y la rampa timpánica, y una rampa media, que es la rampa coclear o rampa media, ¿ya? Que es muy importante porque ahí es donde se encuentra el órgano de Corti, ¿ya? Entonces tenemos que la cóclea tiene comunicación tanto a través de su espacio endolinfático de la cóclea y va a pasar a la parte vestibular, ¿ya? A los canales semicirculares. Entonces tenemos que hay una comunicación entre la parte auditiva y la parte vestibular, ¿ya? Muy bien, de igual forma aquí tenemos mi estribo, mi ventana oval, e ingresamos hacia la rampa vestibular, rampa timpánica y en el medio tenemos la rampa coclear, ¿ya? Entonces hay también unas membranas que me van a dividir la rampa vestibular de la rampa timpánica, ¿ya? Tenemos la membrana de Reisner, ¿ya? Que me divide la rampa vestibular de la rampa coclear. Y tenemos la membrana basilar, que me divide la rampa coclear de la
rampa timpánica. ¿Listo? Y también hay líquido dentro de estas estructuras. Tenemos que en la perilinfa se encuentra tanto en la rampa vestibular como en la rampa timpánica. Y la endolinfa se va a encontrar en la rampa coclear. Y ambas con una diferencia de concentración de iones, tanto de sodio como de potasio. Ahora, nosotros llegamos hacia la rampa coclear y específicamente lo que es el órgano de Corti, que es muy importante para la transducción de la información auditiva y transformación en energía. Entonces, el órgano de Corti está conformado o se asienta sobre la membrana basilar. Sobre esta membrana basilar van a estar dos tipos de células ciliares principalmente, la célula ciliar interna y la célula ciliar externa. Y estas van a través de sus cilios, van a contactar con la membrana tectorial. Y este contacto es muy importante para la generación y despolarización de energía, ¿ya? De las células, para la transformación de energía. También tenemos unas células de sostén. Estas células de sostén se ha visto últimamente que son igualmente de importantes porque estas células de sostén son las que le van a aportar la energía a estas células ciliares, ¿ya? Muy bien, ¿en qué consiste todo este proceso de transformación de energía? ¿Ya? Este proceso hace de que venga el sonido en forma vibración, vibra sobre la membrana timpánica y me va a producir movimientos oscilatorios de esta cadena de martillo, yunque y estribo, esta cadena ósea. Entonces, esta vibración va a producir un golpeteo sobre la rampa vestibular, sobre la ventana oval. Entonces, al producir este movimiento, este golpeteo, va a hacer que genere unas ondas sobre esta perilinfa. Esta generación de ondas va a llegar hasta la rampa timpánica y de igual forma me va a permitir un movimiento ondulatorio de la membrana basilar. ¿Y qué se encontraba sobre la membrana basilar? ¿Qué me dice Jonathan Rivas? Las células ciliares, perfecto. Y obviamente encima va a conformar lo que es el órgano de Corti. Ok. Muy bien. Entonces, todo este mecanismo, toda esta transmisión de energía es lo que se llama la mecánica coclear, ¿ya? Es decir, la llegada de la energía vibracional y luego la transformación de una energía a través de la perilinfa en vibraciones y hacen que comiencen a vibrar a través de la perilinfa y ese va a tener movimientos oscilatorios sobre la membrana basilar, ¿ya? Entonces, esto es lo que antiguamente llamaron la onda viajera, en la cual va a permitir esta vibración que tenga movilidad sobre esta membrana basilar, sobre esta rampa media, que es donde se encuentra el órgano de Corti. Entonces, una vez que se produce esta vibración, me va a producir movimientos ondulatorios debajo de la membrana tectorial, ¿ya? Entonces, esta vibración que finalmente se tradujo, se prolongó hasta estas células ciliares internas y externas, van a hacer que esta vibración comience a producir una corriente de agua subtectorial, que la llaman la corriente subtectorial, la cual me permite que comience a producir un movimiento de estos cilios, ¿ya? Entonces, esta vibración que me produjo la vibración de estas células ciliares sobre la membrana tectorial va a permitir una corriente, una vibración de corriente de agua, de endolinfa, y me va a producir el movimiento de estas células ciliares internas. Y este movimiento de estos cilios me va a producir una despolarización. Y esto llamamos lo que es la transducción, es decir, el movimiento ciliar me va a permitir el ingreso de potasio al interior de estas células ciliares y como consecuencia me va a generar que que los gránulos de calcio que se encuentran dentro de esta célula ciliar comiencen a migrar hacia su polo basal y comience a producir la liberación de estos neurotransmisores. Entonces tenemos de que de ser un
una energía mecánica a través de sus movimientos ciliares, se despolarice la célula y comience a producir una energía eléctrica, ¿ya? Y este va a ser directamente el estímulo sobre el nervio auditivo. Entonces, a esto llamamos lo que es la transducción. Y esta transducción se va a dar a nivel coclear, que es la primera neurona, y luego va a pasar la energía hacia el nivel troncular, hacia el nivel subtalámico y como finalmente va a llegar hacia la corteza auditiva, ¿ya? Entonces tenemos la primera neurona a nivel del ganglio de Corti, la segunda neurona a nivel del núcleo coclear y la tercera neurona a nivel talámico, ¿ya? Para llegar finalmente hacia la corteza auditiva. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes tomográficas en las cuales ustedes pueden evidenciar. Tenemos aquí la membrana timpánica que sí se logra ver a través de una tomografía y lo que vendría a ser eh, el oído medio, que vendría a ser lo que está en verde, ¿ya? Y en estos puntos lo que vendría a ser lo que es el estribo y el yunque. Bien, tenemos aquí entonces la membrana timpánica y aquí tenemos el oído medio y el oído interno con la parte auditiva y la parte vestibular. Carla Tineo. En el oído interno hay dos estructuras, ¿no es cierto?, que se encargan de... ¿Cuál es la función? Juan Kika. ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? El oído interno hay dos estructuras. ¿Cuál es la función de esas dos estructuras? Ok, entonces tenemos de que en el oído interno va a haber una parte auditiva, que es la porción anterior, que es la que se encuentra el caracol, y una porción posterior, que vendría a ser la parte de los canales semicirculares que se van a encargar del equilibrio, ¿ya? Y justo en esa parte, cuando nosotros en el corte tomográfico que tenemos, vemos esta parte de los canales semicirculares y la porción, la primera vuelta del caracol, justo ahí va a hacer un corte y se va a ver la parte del conducto auditivo interno, que es justo esta imagen que nosotros apreciamos aquí. Entonces tenemos que aquí se encuentra el conducto auditivo interno. ¿Con qué estructuras? María Fernanda Prado. Luis Antonio Sáenz. Se encuentra la ventana oval y la ventana redonda. No. En el oído interno, justo aquí, es donde se encuentra el nervio. La ventana oval se encuentra justo aquí, en la parte del oído medio que va a dar ingreso al oído interno. Pero aquí, en el conducto auditivo interno, se encuentra el nervio vestibular que se va hacia la parte vestibular, hacia los canales semicirculares, el nervio acústico, que se va hacia la parte anterior, hacia el caracol, y tenemos un nervio facial que él había comentado, ¿no es cierto?, que se va hacia la parte de los músculos de la cara. Ok, muy bien. Muy bien, continuando tenemos la parte de nariz. Entonces, dentro de los temas importantes de la anatomía de la nariz tenemos que
saber acerca de que la nariz tiene una parte medial y una parte lateral. En la parte medial se encuentra el cartílago septal, que le va a dar sustento aparte de la punta de la nariz. Tenemos un hueso que es la lámina perpendicular del etmoides y tenemos otro hueso en el cual se van a sentar tanto el cartílago septal como la lámina perpendicular del etmoides. Tenemos lo que es el vómer, ¿ya? Esto me va a permitir separar las fosas nasales en dos, ¿no es cierto? Y en las paredes laterales de la nariz tenemos los cornetes, ¿ya? Que van a tener una función muy importante para la humidificación y el calentamiento, ¿ya? Y dentro del cual tenemos también los meatos, que van a ser lugares donde van a secretar el contenido de los senos paranasales. ¿Listo? Pierina, ¿cuáles son nuestros senos paranasales? ¿Cuántos tenemos? Pierina Ponce. ¿No? ¿No se encuentra? Xiomara Rodríguez. Son 3 meatos. No, pero ¿cuáles son los senos paranasales, Xiomara? Celeste Regalado. Ya tenemos el seno frontal, el seno maxilar, el seno esfenoidal y el seno etmoidal. Muy bien. Entonces, dentro de la irrigación de la nariz tenemos que es muy importante recordar que tenemos la fluencia de dos arterias, tanto de la carótida interna como de la carótida externa. Entonces, finalmente, las ramas de la carótida externa nos van a dar inervación del plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach es muy importante porque es causa importante de sangrados anteriores, que son ramas tanto de la esfenopalatina, que va a tener una rama septal y rama turbinal, y las palatinas descendentes y labial superior, que van a dar lugar al plexo de Kieselbach. Pero también la carótida interna, a través de la arteria oftálmica, va a dar la etmoidal anterior y esta me va a formar lo que es el plexo de Kieselbach. Entonces, los lugares de sangrado anteriores tenemos que es el plexo de Kieselbach y la esfenopalatina. Muy bien, pero ¿cómo se da? Tenemos aquí la arteria carótida interna, carótida externa. Esta carótida externa, una de las ramas es la maxilar interna, ¿ya? Esta maxilar interna, cuando ingresa por el agujero esfenopalatino, me va a formar lo que es la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina va a tener dos ramas, una rama septal, que va a pasar por la parte medial de la fosa nasal, y una arteria turbinal que se va a irrigar, que va a irrigar los cornetes y los senos paranasales, ¿ya? Entonces dijimos que la rama septal de la esfenopalatina me va a formar lo que es el plexo de Kieselbach. Y la otra arteria es la carótida interna. Esta carótida interna tenemos una rama que es la oftálmica. Esta rama oftálmica va a tener dos segmentos. Una rama, la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. Entonces, la etmoidal anterior también va a ser afluente de este plexo de Kieselbach, ¿ya? Que es lugar frecuente de sangrados de epístasis. Gustavo Schwarzenegger. ¿Y cuál es el lugar de sangrados posteriores? ¿De dónde provienen? Chiara Villavicencio. Silvana Quiñones. ¿No? ¿No se encuentran? A nivel de la esfenopalatina. Ok, Silvana, el esfenopalatina. Entonces, habíamos comentado, gracias, María Fernanda también. Entonces, dijimos de que
lugares de sangrados posteriores son ramas de la esfenopalatina, que es rama de la maxilar interna. ¿Listo? Muy bien, entonces la fisiología nasal, ¿en qué consiste? Consiste en lo que es la humidificación del aire, cómo nosotros humedecemos el aire y cómo lo calentamos, ¿ya? Y también revisemos lo que es el ciclo nasal. Entonces tenemos que el ciclo nasal no es más que episodios de vasoconstricción y vasodilatación de los cornetes. Es decir, los cornetes inferiores van a entrar por momentos en vasodilatación, mientras que el otro cornete entra en vasoconstricción. Entonces, eso nos permite que nosotros respiremos por el lado en el cual hay vasoconstricción, ¿ya? Entonces, significa que nosotros no respiramos por más fosas nasales a la vez. Primero respiramos por una y después por otra. Y luego, pasado unas horas, esto se va a invertir. Este va a entrar en vasoconstricción y el lado contralateral va a entrar en vasodilatación, permitiendo que nosotros respiremos por la otra fosa nasal, ¿ya? ¿Y esto para qué? ¿Qué me genera? Hace de que genere un aumento de las resistencias a nivel nasal, aumenta la resistencia, y al aumentar la resistencia a nivel pulmonar me genera una presión negativa. Entonces, esta presión negativa me va a permitir y facilitar el ingreso de aire hasta los alvéolos, ¿ya? Entonces, gracias a que al aumento de resistencia a nivel nasal, y esto lo logra a través de ese ciclo nasal que es de vasoconstricción y vasodilatación, generando un aumento de resistencia. Entonces, acá tenemos la fosa nasal derecha, en la cual está en vasodilatación, mientras que el otro se encuentra en vasoconstricción. Entonces, en este momento, él se encuentra respirando por el lado izquierdo, ¿ya? Entonces nosotros no respiramos por ambas fosas nasales a la vez, respiramos por una y luego descansamos y luego pasamos a la otra fosa nasal. Eso es lo fisiológico. Muy bien. ¿Cómo se produce el calentamiento y la humidificación? Entonces, el aire que ingresa por las fosas nasales ingresa en forma laminar, ingresa, choca con los cornetes y comienza a generar un flujo turbulento. Este flujo turbulento va a tener una finalidad, que es el estar mayor tiempo en contacto sobre la superficie de los cornetes. Los cornetes están llenos de sangre, por lo tanto tienen una temperatura un poco más alta que el exterior. Entonces, si el aire que ingresa frío y entra en contacto con una superficie, y si yo, mejor aún, aumento el tiempo de contacto mediante un flujo turbinal, lo que me va a generar es que se transmite el calor de los cornetes al aire que ingresa. Entonces, esa es la forma, la efectividad de este flujo turbulento, permitiendo un mayor tiempo de contacto sobre los cornetes y así se produce el calentamiento. ¿De qué otra forma se produce el calentamiento? Cuando nosotros expiramos, el aire sale caliente por el piso y al estar en contacto con una superficie un poco más fría, comienza a producir evaporación de este aire expirado. Y al producirse la evaporación de este aire, es un vapor de aire caliente. Entonces, ese vapor, igual forma, comienza a humedecer el aire que está ingresando y comienza también a calentar el aire que está ingresando, ¿ya? Entonces, es otra de las formas como se produce la humidificación y el calentamiento del aire. Y finalmente, cuando nosotros secretamos lágrimas, entonces estas lágrimas van a caer al meato inferior. Y este meato inferior dentro de la fosa nasal igualmente va a humedecer las fosas nasales. Es otra de las formas como se produce la humidificación del aire, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta en lo que es nariz? ¿No? Ok. Entonces, ya para terminar, tocaremos el último tema, lo que es faringe y laringe. Entonces, recordemos que en laringe tenemos tres estructuras. Tenemos la nasofaringe, tenemos la orofaringe y tenemos la laringe. ¿Ya? Entonces, esas son las tres estructuras que justo van a delimitar la nasofaringe desde el piso del seno esfenoidal, las coanas, y van a ir hasta el borde superior de la úvula, ¿ya? Tenemos la orofaringe desde el borde de la úvula hasta el borde superior de la
del epiglotis. Y la laringe, que va desde el epiglotis hasta el borde superior de las cuerdas vocales. Y también dentro de esas estructuras, dentro de la nasofaringe, la orofaringe y la laringe, hay ciertas estructuras que son de importancia. En la nasofaringe se van a ubicar dos tejidos linfáticos que van a ser las adenoides y las amígdalas tubáricas, que son muy importantes para la defensa de todo lo que ingresa por la nariz. Entonces, es un primer punto de contacto a nivel de la nariz. Tanto las adenoides, que es muy importante el papel que cumple a nivel de los niños, y las amígdalas tubáricas igualmente es una puerta de ingreso hacia el oído medio. ¿Ya? Entonces, son mecanismos de control, son garitas de control que va a existir ante el ingreso de ciertas estructuras, tanto del oído como de los pulmones, ¿ya? Entonces tenemos las adenoides que sobre todo se desarrollan en los niños y las amígdalas tubáricas, que es el punto de ingreso hacia las trompas de Eustaquio, ¿ya? Muy bien. Entonces, a nivel de la orofaringe igual tenemos dos tejidos linfáticos que son las amígdalas palatinas, como tal, nosotros las vemos, estas amígdalas, y las amígdalas linguales que se encuentran en el borde inferior de la lengua, que igualmente van a cumplir un factor de defensa, ¿ya? En la rinofaringe también nosotros observamos unos músculos que son los peristafilinos que van a tener la actividad de apertura de la trompa de Eustaquio, como lo habíamos visto. En la orofaringe también tenemos unos músculos, que es el músculo tensor del velo del paladar, el músculo elevador del velo del paladar y los peristafilinos, que también van a tener actividad con la apertura de la trompa de Eustaquio, como les habíamos dicho, que es muy importante cuando hay una disminución de aire en el oído. La tracción de estos músculos me va a permitir la apertura de esta trompa de Eustaquio. Y la laringe. En la laringe tenemos la función respiratoria y digestiva, ¿ya? La función digestiva se van a dar por acción motora de los músculos, tanto el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo y el 11º, con 4 fases deglutorias, los cuales van a permitir que el alimento se movilice de la boca, ascendiendo la lengua y pasando el alimento hacia las paredes laterales para que sea triturado por los dientes. Luego esto, por acción, va a pasar hacia una segunda fase, hacia una fase faríngea, y finalmente va a pasar a lo que es el esófago, una fase esofágica, ¿ya? La acción fonatoria tiene una actividad tanto vibracional y resonador a través del sistema respiratorio, ¿ya? De las cuerdas vocales. Y la función inmunológica a través del anillo de Weldeyer con las amígdalas que hemos estado revisando. La amígdala, las adenoides, la amígdala tubárica, la amígdala lingual y las amígdalas palatinas. En la parte laringea tenemos unos cartílagos, tenemos tanto el epiglotis, que va a tener una acción de válvula, tenemos la tiroides, que va a tener una función defensiva, protectora de las aritenoides y las cricoides. Estos cartílagos aritenoideos se van a articular sobre sobre los cricoides, y van a tener esta articulación, tanto movimientos de apertura como de cierre, permitiendo que se produzca la voz a través de la apertura y cierre de estos cartílagos aritenoideos. Los músculos que van a permitir tanto la apertura como el cierre de las cuerdas vocales son estos. Recordemos que solamente hay un músculo que me produce la apertura de las cuerdas vocales, son los músculos abductores, que es el crico aritenoideo posterior, es el único músculo que me produce la abducción. Mientras que los demás músculos aductores son el crico aritenoideos laterales, interaritenoideos, tiroaritenoideos y cricotiroideos. Entonces recordemos que solamente hay un músculo, el crico aritenoideo posterior, que me produce la abducción. Suelen ser preguntas de exámenes, así es que recuérdenlo siempre, ¿ya? Dentro de la inervación de estas cuerdas vocales tenemos que está inervado por el vago. Este décimo par va a tener dos segmentos, un segmento laringio inferior y un segmento laringio superior. El laringio superior es el que básicamente va a tener una función de sensibilidad, es decir, que ante la presencia de un cuerpo extraño me va a permitir la actividad de cierre de estas cuerdas vocales. Y un laringio inferior que va a hacer una actividad motora, me va a dar la movilidad a las cuerdas vocales, ¿ya?
Esto es muy importante recordar que hay un laringio superior y un laringio inferior, los cuales van a tener tanto actividad motora como una actividad sensitiva. Ahora, estas cuerdas vocales van a estar, que tenemos aquí, van a estar cubiertas sobre unas bandas ventriculares o las cuerdas vocales falsas. ¿Ya? Entonces, van a estar también cubiertas por lo que son los cartílagos aritenoideos y lo que es la epiglotis, y en el medio se encuentra el espacio glótico, ¿ya? Que es un espacio virtual entre las cuerdas vocales. Y finalmente, ¿cómo se produce la vibración? Cuando nosotros expiramos, va a salir una lámina de aire y me va a permitir una apertura parcial de estas cuerdas vocales con la consiguiente vibración de estas cuerdas vocales a través de estas películas de aire que está atravesando estas cuerdas vocales. Y esta vibración, junto con las áreas resonadoras, como es la laringe, como es la lengua, la boca, los senos maxilares, me van a permitir la conformación de la voz. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta en la parte de laringe? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, muy bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, muchas gracias.